¿Te sucede que estás con unas ganas tremendas de emprender y dejar ya mismo ese trabajo en el que estás? Eso es posible y hoy vamos a hablar de qué cosas hay que tener en cuenta para comenzar ese camino. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida. Esto es Tu Coach Financiero. Así es, estamos acá en el episodio entonces 19. Bienvenidos, bienvenidas. Es un dato más, una idea más, una reflexión, una guía, un consejo, llámalo como quieras, pero es algo nuevo para esta semana en la que comenzamos con algo, un dato, una idea, como te decía, para volver a plantearnos lo que estamos haciendo para entender este mundo de las finanzas, del emprendimiento, en fin, de la vida, ¿por qué no también en este sentido? Así que hoy un tema particular, un tema que creo que interesa a varias personas que están con esta idea de emprender, con la idea de vivir de lo que les gusta, o por lo menos con la idea de abandonar ese trabajo que no les gusta. Y hoy vamos a tocar ese tipo de temas y hacia el final vamos a ir viendo cómo también hacer esa transición. Hay que hacer una transición, no hay que hacer una transición, hay que irse de lleno y hacerse ese lanzamiento a la pileta, como decimos acá en Argentina. Bueno, vamos a ir viendo todo esto, así que quedaste hasta el final para saber un poco más y comprender este mundo del emprendimiento del que ahora, en el tiempo que llevo, te traigo mi mirada también, por supuesto, porque en ese sentido soy emprendedor. Y el primer punto del que quisiera hablar es acerca de una pregunta. Una pregunta, todo comenzaría con esta pregunta que la considero clave, la considero fundamental, y es, ¿verdaderamente queremos emprender o lo que queremos hacer es dejar de trabajar? Es una pregunta interesante para comenzar a entendernos a nosotros mismos, tener un poco de autoconocimiento e ir hacia adentro y ser sinceros con nosotros. Y hay una diferencia muy grande entre emprender y hacer las cosas porque queremos dejar de trabajar, porque queremos abandonar el trabajo en donde hoy en día tenemos algún espacio de sufrimiento, no nos gusta, nos llevamos mal con algún jefe, con algún compañero, la tarea que hacemos es rutinaria o simplemente ya nos cansó o nos comenzó a hacer más el mismo sentido que nos hacía hace un tiempo atrás. O incluso puede pasar que venimos hace mucho tiempo y, como dijimos hace un ratito, la rutina a veces también cansa muchísimo. Y esto es clave, hacerse esta pregunta, porque si realmente quiero emprender o lo que me está molestando de la situación actual es el empleo, necesitas hacerte esta pregunta y respondértela sinceramente. ¿Por qué lo digo? Porque dejar de trabajar de lo que estoy trabajando actualmente, dejar de hacerlo, técnicamente, si lo analizamos de esa manera, es sencillo. Es decir, dejar de trabajar es ir hasta algún servicio postal o hacerlo directamente, hablar con tu jefe, enviar un telegrama, una carta de renuncia, no ir más a trabajar. O sea, técnicamente la idea de dejar de trabajar porque algo me molesta, porque no lo soporto más, técnicamente es sencillo, es fácil. Ahora bien, detrás de eso, por supuesto que me estarás diciendo, ok, pero no puedo dejar de trabajar porque claramente no me va a entrar dinero, no voy a recibir, no voy a poder subsistir. Entonces, ahí es donde esta primera pregunta es clave. No vamos a emprender solamente porque no nos gusta el trabajo actual en el que estamos. ¿Qué pasaría? Y esto está bueno analizarlo previamente, si simplemente lo que puede pasar o lo que puede
mejorar tu situación actual es un nuevo trabajo. Algo que esté un poco más alineado a lo que querés hacer. Algo que te llene más. Algo que simplemente a lo mejor incluso sea la misma tarea que tenés, pero en otro lugar, con otro ambiente, con otras personas, con otros jefes, en otro lugar físico a lo mejor también, en otra modalidad, sea híbrida, home office, que claramente luego de la pandemia se ha cambiado también la mentalidad de muchas empresas. Entonces, primera pregunta, ser sinceros y decirnos, ¿queremos emprender verdaderamente o eso nos está haciendo algo viable solamente por el hecho de que ya no queremos trabajar más en el lugar donde estamos? Y es clave determinar esto porque pensarlo de esa manera, pensar lo que se quiere y lo que no se quiere, es justamente algo muy poderoso. Pensar algo desde lo negativo, o sea, tomar una decisión desde lo negativo, no es tan poderoso como tomarlo desde lo positivo. Es decir, ¿tomamos decisiones de acuerdo a las cosas que no queremos hacer? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Si algo no quiero hacerlo, aquellas personas que tienen una determinación y te dicen no, si sos de decir no porque verdaderamente respetas tus tiempos, tus espacios, lo que necesitas, podés tomar decisiones. Y el no es una declaración interesante para tomar decisiones justamente. Ahora bien, en algunos casos esto es espontáneo. Como decíamos, renunciar al trabajo es sencillo. Le podemos decir no y tenemos ese alivio, tenemos esa satisfacción temporal de haber tomado una decisión de algo que nos oprimía, por así decirlo. Es como una mochila que te quitas. Ahora bien, no va a tardar en llegar la mochila del, bueno, ¿cómo hago para incorporar ingresos a a esta nueva realidad que tengo actualmente? Y ahí es donde te quiero traer una cosita interesante que es, ¿qué pasaría si pensamos algo desde lo positivo? Es decir, ya sabemos lo que no queremos, imaginemos que no queremos trabajar más. Bien, ahora, ¿qué es lo que sí queremos? ¿Qué es lo que sí se quiere? Y esto es fundamental y al mismo tiempo, por supuesto, lo más desafiante para la mayoría de las personas. Este deseo profundo, por así decirlo, de lo que se quiere, va a salir de una misión personal, es decir, de algo que realmente querés hacer, porque algo que realmente querés hacer se nota y te mueve hacia ese objetivo, hacia esa meta que querés hacer. Si encontrás un porqué, diría Simon Sinek, si encontrás un porqué, el resto lo vas a acomodar, lo vas a encontrar la manera. Por ejemplo, mi misión personal, después de un tiempo de descubrimiento propio, interno, de ver qué era lo que me movía verdaderamente, mi misión personal hoy en día, porque además puede ir cambiando, pero hoy en día es mejorar la calidad de vida de las personas con las que entro en contacto. Así, de esa manera, mejorar la calidad de vida de las personas con las que entro en contacto. Particularmente inicié desde los talentos o las actitudes que más descubrí. Y esto es una conjunción que hay que hacer y un estudio, un autoestudio. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son esos valores que defiendo? ¿Y por qué lo hago? ¿Lo hago en busca de reconocimiento o lo hago en busca de una contribución a la humanidad? ¿Qué es lo que me mueve verdaderamente? Es un acompañamiento que se puede hacer con algún profesional, como un coach, por ejemplo, para descubrir cuáles son esos fundamentos o valores que me van a llevar. Eso es lo que hoy en día, esa misión, la que hoy en día estoy creyendo que es el viento que me mueve, entonces detrás de eso hay valores que considero muy importantes. Y por eso hago lo que está a mi alcance para seguir, por ejemplo, hacia adelante. Entonces, muy importante conseguir, descubrir qué es lo que sí queremos hacer. Y acá viene ahora una cosa muy interesante en este camino hacia el emprendimiento, o sea, esta transición que hay que hacer desde el trabajo en relación de dependencia, si estás en uno, hacia un emprendimiento. Hasta ahora tenemos preguntarnos si realmente queremos emprender o simplemente lo que queremos hacer es renunciar. Luego
no partir desde lo negativo, no tomar decisiones desde lo negativo, no emprender con ese ímpetu desde lo negativo porque te va a durar poco, sino que emprender desde lo positivo, es decir, buscar una misión, una visión. Ahora, hay otro error del cual estoy también empapado porque un poco lo cometí, entonces por ahí te lo traigo también, que es emprender luego de renunciar. Es decir, no estaría bueno que renuncies y ahí recién comiences tu camino del emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? La idea es tener una claridad de en qué vas a emprender, cómo lo vas a hacer y llevarlo a cabo un poco mientras ya estás en la relación de dependencia. Y esto acá hay personas que dirán, no tenés que ir a por todo si tu convicción, tu misión personal, como estábamos hablando recién, lo que verdaderamente querés, lo que verdaderamente te mueve, es tan poderoso, vas a encontrar la manera y demás. Ok, ahora, hay ciertas habilidades, cierta manera de ser, diríamos, en el coaching, por ejemplo, que se necesita adquirir, se necesita cosechar, cultivar, mejor dicho, cultivar primero, luego se cosecha. Se necesita cultivar una manera de ser, de emprender, que es diferente de la manera de ser que tenemos como empleados, porque como empleados, como funcionarios, se dirá en otros países, tenemos una manera de ser que, primero, puede ser que nos la hayan ya inculcado desde muy pequeño, es el trabajo de 9 a 18, de 10 a 17, de un horario, obedecer las órdenes de algún jefe, de algún líder, tener ciertas pautas, eso inevitablemente va formando el carácter de una persona y va haciendo que dependamos, por eso trabajo en relación de dependencia, pero no solamente eso, sino que dependamos de reglas constituidas y como de alguna manera generalizadas también dentro de la sociedad y dentro de cada cultura organizacional en la que estamos. Entonces, tenemos que romper con eso y el tema es que no es solamente romperlo, sino como dije, ir cultivando con el tiempo una manera de ser. ¿Qué habilidades requiero? Y ahí está bueno que empecemos a consultar y a rodearnos de personas que ya estén en ese lugar previamente a la renuncia. Es decir, ya directamente un tiempo antes preguntarnos, por lo menos, al menos, ¿qué es emprender? ¿A qué emprendedores ya conozco que me puedan dar una mirada, contarme su experiencia? No solamente buscarlos en internet y ver los videos, sino no, en el entorno que tengo, que me comenten, que me digan cuáles obstáculos tuvieron, cómo los resolvieron, de hecho. El emprendimiento que tengo en mente, ¿será rentable o no? ¿Será válida la idea? ¿Cómo puedo validar la idea en principio? Puedo, si estoy vendiendo desde cerveza artesanal hasta cursos online. Bueno, ¿cómo puedo ir probando en el mientras tanto que mi idea es válida, que tengo un negocio entre las manos? Puedo distribuir cerveza entre mis familiares, entre amigos, probar que me digan, que me den un feedback. Puedo dar recursos gratuitos. De hecho, así comencé yo, comencé dándole cursos gratuitos a 10 amigos, a los cuales agradezco eternamente porque me dieron el feedback de lo que ellos pensaban y fueron críticos, honestos, y eso es lo que me sirvió muchísimo. Y eso lo estaba haciendo mientras seguía trabajando en mi trabajo de relación de dependencia. Entonces, preguntarnos ese tipo de cosas y rodearnos de personas que ya están en el lugar en donde quiero estar. ¿Qué habilidades requiero? ¿Qué nuevos hábitos tendré que incorporar? De nuevo, como habíamos hablado hace un ratito, hay hábitos, hay nuevos lineamientos que necesito construir y que son independientes. Es decir, antes en la relación de dependencia me decían qué cosas tengo que hacer, la cultura organizacional me mencionaba qué cosas tengo que hacer. Ahora yo mismo, vos mismas, vas a tener que definir en qué tiempos y qué habilidades vas a tener que hacer. Entonces, vas a tener que, mientras estás en el trabajo en relación de dependencia, hacer como esta frase que dice, hacer como si fueses hasta que lo seas. En inglés es fake it till make it, es haz como si fuera cierto hasta que lo sea. Vamos a tener que empezar a hacer
de la manera en la que nos imaginemos como emprendedores. Vamos a tener que actuar como emprendedores, levantarnos a otra hora, tener esa mentalidad diferente. Y esto es importantísimo porque se puede hacer en el trabajo en relación de dependencia en donde estás. El trabajo en relación de dependencia en donde estás puede ser tu campo de pruebas, porque hay muchas habilidades que el emprendedor necesita. Y, por ejemplo, para ser un emprendedor, ¿no? Por lo general, vas a tener que desarrollar habilidades de comunicación, presentaciones, habilidades tecnológicas, oratoria, negociación, administración del tiempo, entre uno de los más importantes, entre otras muchas otras actitudes que vas a tener que desarrollar. Ahora, eso se puede hacer en el mismo trabajo en relación de dependencia. Imagina que hay que hacer una presentación de algún proyecto. Y normalmente vos no hacés presentaciones de proyectos, pero ¿qué pasaría si hablas con tu manager, tu jefe, tu compañero, el que es el que tiene que hacer la presentación, y le decís, déjame que yo quiero hacer la presentación? Ok, puede ser que te miren raro, etcétera, pero te empezás a preparar porque el día de mañana vas a tener que llevar tu idea, vas a tener que vender, vas a tener que estar en redes, en empresas, para cerrar contratos, para exponer tu idea frente al público. Entonces, el trabajo en relación de dependencia, en este caso, se transforma en un campo de pruebas en donde podés ir viendo esto y además, mientras más habilidades vas probando, va a aumentar tu autoconfianza y la motivación hacia justamente lanzarte hacia emprender. Entonces, acá hay algo fundamental de lo que estamos hablando también y que son los hábitos o la manera de actuar que se necesita. Y eso lleva tiempo. Entonces ahí ya estamos hablando de una transición, no de un corte a lo que no me gusta y empezar algo nuevo y desconocido. La parte de empezar algo nuevo y desconocido, por supuesto, va a estar y va a ser incertidumbre y te va a acompañar siempre. Ahora, que sea una transición. Si tenés ganas de emprender y no es el trabajo que te está gustando actualmente, una opción podría ser tranquilamente cambiar de trabajo, pero siempre con la visión de comenzar a emprender en algún momento. Hay una frase que la escuché por ahí que dice que todo hábito que no se cultiva durante el empleo se mantendrá en el emprendimiento. A ver si la razonamos en este sentido. Si tenés hábitos que no desarrollás cuando estás en el empleo, tampoco los vas a desarrollar o se van a mantener en el emprendimiento. Por ejemplo, en las finanzas, ya que es lo que estamos hablando, si no tenemos un orden de las finanzas, cuando son estables, es decir, cuando tenemos un ingreso mensual todos los meses, imagínense lo estable que es, vamos a poner estable entre comillas, ¿no? Lo estable que es tener ingresos todos los meses. Así cumplas tu trabajo de una mayor o menor calidad. Con una mayor o menor calidad tenés un ingreso de trabajo. Ahora, si no podés administrar, no tenés el hábito de administrar tus finanzas cuando son estables en ese sentido, imagínate cuando tengas ingresos inestables, es decir, pueden subir en una temporada, depende del negocio que tengas, pueden bajar, pueden no estar directamente en cero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, la idea sería cultivar hábitos como por ejemplo la administración del tiempo para ser productivos y demás, antes, durante, cuando todavía estamos en el empleo. Entonces, esto era lo que quería compartir en este episodio, al menos para con vos. Y emprender viene siendo para muchos una expresión de deseo, para otros ya es una realidad, otros lo ven posible, otros lo ven necesario, incluso ahora. Todas las visiones son válidas. Si estás pensando en hacerlo, es al menos interesante detenerte un momento a tener en cuenta estos puntos, estas preguntas. Creo que lo más poderoso que podré dejarte es las preguntas que quedaron a lo largo de todo el episodio.
Hasta acá el episodio de hoy. Hoy encontraste un concepto más, un dato que te puede servir en tu economía, pero ahí no termina todo. Falta lo importante. ¿Qué vas a hacer a continuación? Aplica esto que aprendiste con un pequeño paso, una pequeña acción como anotar lo que escuchaste o agendarte una tarea. Si tenés alguna duda, me podés escribir en las redes y no te olvides de compartir este podcast con quienes más querés. Nos vemos en la próxima.